Gracias a Dios, hermanos, por estos preciosos himnos que hemos podido entonar. Algunos de ellos, pues ya tenía tiempecito, ratito que no los entonábamos, y es muy bueno el poderlos recordar, el poder cantarlos. Los himnos tienen un gran contenido doctrinal, un gran mensaje. Muchas personas los están haciendo a un lado, ¿verdad? Y no, la verdad es que no debe de ser así. Gracias a Dios porque tenemos cantos cristianos, cantos también que alaban a nuestro Dios, coros de los cuales entonamos, pero es necesario también poder retomar, y es lo que hemos estado tratando de retomar, pues estos himnos, y poder estar cantando más himnos, aquellos himnos que ya no hemos entonado, y recordar esta preciosa letra, y a través de ella poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Gracias a Dios por ello, hermanos. Gracias a Dios también, hermanos, porque podemos estar, pues, un culto más, una reunión más acá, desde aquí, desde este medio, poder predicar la palabra de Dios, poderla escuchar a ustedes y poder ser edificados también. Como les comentaba en la mañana, pues hoy vamos a iniciar una serie de temas que es mi deseo el que lo podamos continuar, que podamos estarlo retomando, hermanos, y tiene que ver también con lo que estamos viviendo, con lo que estamos pasando, porque la crisis, hermanos, por el coronavirus, no solamente está afectando, hermanos, la salud, está afectando muchas más áreas de nuestra vida, no solo la salud, no solo el trabajo, no solo la economía o nuestras emociones que se pueden ver afectadas. Esta pandemia está afectando fuertemente también a las familias, está afectando fuertemente también a los matrimonios, lo cual no debería de ser así. Lo cual no debería de ser, pues estamos, hermanos, con quien amamos. Estamos con nuestra familia, con quienes amamos. Estamos, en el caso de los varones, con nuestra esposa, a quien amamos. La esposa está con el varón al cual ama. Esta es una muy buena oportunidad que Dios nos está dando para pasar más tiempo con nuestra esposa, en el caso de los varones, con el esposo, en el caso de las mujeres. Es una gran oportunidad, hablando de la familia, para pasar más tiempo con nuestros hijos, el poder convivir, el poder estar con ellos, los hijos pasar más tiempo con sus padres, que muchas veces al tener que salir y estar fuera de nuestros hogares, pues a veces eso merma los tiempos que podemos estar ahí en convivencia. Pero ahora podemos tener más tiempos, porque si bien muchas veces se sale a trabajar, pero ya no se va a otro lado sino se regresa, y podemos estar más tiempo, algunos trabajando desde casa. Así es que esto es una muy buena oportunidad, es algo que deberíamos de aprovechar. Sin embargo, parece ser que la realidad en muchos matrimonios es otra. Parece ser que si bien esto debería ser una bendición, para muchos matrimonios está resultando esto algo, pues, difícil. Está resultando esto, o se está convirtiendo en problemas. Se está convirtiendo en una situación conflictiva. Esta semana vi un meme que por ahí me enviaron que decía, tiene una imagen, una mujer al parecer, pues, orando, pidiendo al Señor, y dice: Señor, perdóname por las tantas veces que le llamé a mi marido diciéndole que me dedicara más tiempo. Ya no lo aguanto. Qué tremendo, ¿no? Y tal vez podría ser al revés. Tal vez un varón podría estar diciendo o sintiéndose tal vez de la misma manera. Y es que, hermanos, esto se escucha gracioso, pero es una realidad que en muchos matrimonios se está viviendo. De hecho, hermanos, lo podemos ver en otros países en donde ya pasaron por eso. En otros países en donde la cuarentena ha sido todavía más estricta que lo que ha sido en nuestro país. Por ejemplo, en una publicación del periódico Universal el 19 de marzo, que tiene como título "Aumentan divorcios en China durante cuarentena por coronavirus", nos dice lo siguiente: en el país asiático aumentó la tasa de divorcios. Según el mismo rotativo, las oficinas para este trámite empezaron a recibir alta demanda desde los primeros días de marzo, que se fueron extendiendo a lo largo del mes. Y es que también dice la publicación que a causa de la epidemia, muchas parejas han estado juntas en casa durante más de un mes, lo que ha sacado a la superficie conflictos que permanecían o parecían escondidos. Otra publicación
de CNN dice lo siguiente: incluso para aquellos de nosotros con los matrimonios más felices y estables, el distanciamiento social para combatir el COVID-19 provee algunos serios desafíos para nuestras respectivas uniones. Estamos confinados a espacios pequeños con nuestras parejas, con poco o ningún respiro. Tenemos que equilibrar nuestra vida profesional y personal 24 horas al día, 7 días a la semana. Añade niños pequeños o incluso adolescentes a la mezcla y puede ser una receta para el desastre o peor aún, un divorcio. ¿Está siendo afectado en este tiempo el matrimonio? ¿Está en peligro el matrimonio? Otra publicación del 16 de abril dice, es una advertencia para aquellos que estamos entrando en esto, dice, advierten un posible aumento en los índices de divorcio como consecuencia de las medidas de confinamiento contra el coronavirus. ¡Qué tremendo es esto! En verdad, hermanos, que esto es algo tremendo. Lo que está ocasionando esta situación no solamente una afectación en nuestra salud, en nuestra economía, en los trabajos, sino está afectando muchas más áreas de nuestra vida, siendo el matrimonio, siendo la familia una de ellas. Y es necesario, hermanos, que ante esto, puesto que el matrimonio está en peligro, que no nos confiemos. Es necesario que no nos confiemos. La palabra de Dios nos dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque muchas veces nos confiamos. Como lo podemos ver hoy en día, muchas personas se confían y dicen, eso no es verdad, no está pasando nada, eso es un invento, ¿verdad? No pasa nada, estamos bien. Y muchas veces nos confiamos. Como dice la palabra de Dios, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y nos confiamos, y no tomamos cartas en el asunto, y no hacemos nada. Es verdad que en este tiempo los defectos se hacen más latentes y las discusiones más frecuentes, lo que muchas veces nos lleva a reñir en vez de solucionar. A tal grado que en muchos matrimonios, en momentos como estos, les está generando el deseo de terminar con su matrimonio, de acabarlo ya, en un arranque de ira, en un enojo, en una riña, en una discusión, en donde se dejan llevar por lo mismo, terminan diciendo cosas que no querían decir, terminan tomando decisiones que no deberían tomar. Lo que está sucediendo, hermanos, en otros matrimonios, como consecuencia de este tiempo, no tiene por qué ser así en el nuestro. No tiene por qué suceder, hermanos, de la misma manera. En Cristo hay esperanza. En nuestro Señor Jesucristo, hermanos, somos más que vencedores. Y como lo veíamos en una cápsula la semana pasada, en Cristo tenemos el poder para hacer todo lo que Dios quiere. Y es necesario que hagamos para vivir, hermanos, mucho mejor. Incluida, por supuesto, hermanos, la victoria contra la tentación de reñir en vez de solucionar. Porque esto es una tentación. Es la tentación de, en lugar de buscar la solución, en lugar de buscar arreglar las cosas, que podamos terminar en buenos términos. La tentación constante, latente, que está presente cuando surge una diferencia es reñir, en vez de solucionar. Hermanos, Dios quiere que tengamos un matrimonio estable. Es por eso que necesitamos depender de Cristo. En Cristo podemos vencer las diferentes tentaciones que el matrimonio está enfrentando o puede enfrentar, y más en este tiempo. Y como yo lo decía, esto no solamente se aplica al matrimonio, sino se aplica a las demás relaciones que tenemos con nuestra familia, padres e hijos, hijos con padres, entre hermanos. ¡Qué importante es esto! Hermanos, de ahí que vamos a comenzar, hermanos, una serie de temas que quiero invitarles a que estudiemos juntos. El título de esta serie de temas es Tentaciones que enfrenta el matrimonio. Lo repito, tentaciones que enfrenta el matrimonio, en donde estaremos estudiando, hermanos, varias tentaciones que podemos estar enfrentando, que podemos llegar a enfrentar, con las cuales estamos luchando, así como la manera en la cual Cristo quiere ayudarnos para salir adelante, para vencerlas.
Y hoy, con la ayuda de nuestro Señor, hermanos, veremos una. Las siguientes semanas, hermanos, quiero invitarles, lo vamos a estar haciendo en otro día, no lo vamos a estar haciendo los domingos, puesto que los domingos pues queremos estar tocando temas que estén enfocados a todos, jóvenes, adolescentes, inclusive niños. Mis hijas están viendo cada una de las predicaciones, de las cápsulas también, y están aprendiendo y siendo edificadas. Queremos aprovechar, pero quiero invitarles, hermanos, a que todos los sábados, desde el mes de mayo y del mes de junio, podamos estar estudiando este tema. Tentaciones que enfrenta el matrimonio. Todos los sábados a las 8 de la noche. Quiero invitarle para que usted pueda seguir esta transmisión. Estaremos también subiendo el material para que usted lo pueda descargar, lo pueda imprimir y que pueda ir siguiendo también esta serie de estudios que yo espero, anhelo y le pido al Señor que el Señor los use a fin de que nuestros matrimonios puedan ser lo que Dios ha planeado que sea. Que podamos vencer esas tentaciones con las cuales nos estamos enfrentados. Y en lugar de que este tiempo de prueba, este tiempo de cuarentena, este tiempo de pandemia, este tiempo con el cual estamos luchando con este virus, nos afecte y dañe nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, hermanos, este tiempo sea aprovechado para fortalecernos, para poder aprender de la palabra de Dios, crecer, madurar, y que cuando este tiempo pase, hermanos, nosotros, nuestro matrimonio, nuestras familias puedan ser mucho mejores para la gloria de Dios. Así es que quiero invitarles, hermanos, a que estemos estudiando este tema, y quiero, antes de que lo podamos ver en la primera tentación, que hagamos una oración. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos dirijas en este estudio, que tú apliques, Señor, tu palabra, este mensaje a nuestra necesidad. Sé que pueden estarlo mirando también jóvenes, señoritas, pueden estarlo mirando adolescentes, pueden estarlo mirando niños, que esto pueda servir también para que ellos aprendan a vencer la tentación de reñir y que aprendan con tu ayuda a solucionar esas diferencias que pasan, que suceden en nuestras vidas, así como en nuestro matrimonio, cada uno de los matrimonios que lo estamos mirando. Que tú nos ayudes, Señor, para poder obtener la victoria en medio de estas tentaciones, y que tú hables a nuestro corazón. Si algo hemos estado haciendo mal, si algo o por algo en nosotros las cosas no han estado funcionando y en lugar de solucionar hemos estado riñendo, que hoy en esta noche podamos tomar la decisión de cambiar, de ser diferentes, de tal manera que nuestros matrimonios, nuestras familias puedan ser mucho mejores. Ayúdanos, Señor, dirígenos, háblanos. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tentaciones que enfrenta el matrimonio. Ese es el tema, ese es el título. En donde vamos a ver, hermanos, como les decía, varias tentaciones. Y la primera tentación, como ya lo mencioné, es reñir en vez de solucionar. Ante lo cual quiero preguntarles, ¿creen que se puedan evitar los desacuerdos o diferencias en el matrimonio, en la familia? ¿Creen que se puedan evitar los desacuerdos o diferencias en el matrimonio, en la familia, que surjan? ¿Se puede evitar esto? Yo creo que no. Tal vez para muchos el matrimonio, la familia ideal, es aquel en el cual se presentan no se presenta ninguna clase de conflicto. Sin embargo, esto no es así. Poseemos personalidades diferentes. Somos muy diferentes, por lo que la realidad es que resulta inevitable tener desacuerdos. Nos resulta por nuestra naturaleza inevitable tener diferencias en nuestra familia, en especial en el matrimonio, y más en los primeros años, y más entre más tiempo nos relacionamos o pasamos juntos, ¿cierto? Esto es inevitable. Y es que las diferencias, hermanos, son parte de nuestra vida. Fíjense, tenemos diferencias físicas, hombres y mujeres. Somos diferentes físicamente. Tenemos diferencias psicológicas. Poniendo un ejemplo, el umbral del dolor, la expresión de sentimientos, algunos son más expresivos, otros menos expresivos, la percepción de las cosas. Unos perciben las cosas de una manera, otros no. Las mujeres se dan más cuenta, ¿verdad?, de los detalles. Los hombres no somos tan detallistas, pero somos diferentes. Tenemos diferencias de costumbres.
Nuestras costumbres no siempre son las mismas. De hecho, cuando llegamos al matrimonio, nos damos de cuenta, esto se da cuenta uno muy fácilmente. Las costumbres son muy diferentes. Al hacer las cosas, dónde ponemos las cosas, ¿cierto? Tenemos costumbres diferentes. La hora que se levanta, la hora que se toman los alimentos. Tenemos costumbres diferentes para salir, las actividades que continuamente se hacen. Tenemos costumbres diferentes. Tenemos también diferencias familiares. La familia en la que venimos muchas veces tiene diferencias con la familia donde viene nuestro cónyuge. Hay diferencias familiares, hay diferencias también regionales. Diferencias regionales, de diferente región. Mi Lucy es queretana, es de aquí, es paisana de muchos de ustedes. Yo no soy queretano, yo soy de la Sierra de Puebla, arriba, Huachinango, Puebla, soy de Huachinango, Puebla, de esa región. Y cuando nosotros nos conocimos en nuestro noviazgo y ya cuando nos casamos, nos dimos cuenta de estas diferencias. Porque hay diferencias regionales, hay diferencias de opinión, ¿cierto? Nuestra opinión no siempre es la misma. Nosotros opinamos o vemos las cosas de una manera. La otra persona piensa y ve las cosas de otra manera. De tal manera que las opiniones muchas veces son diferentes. Y muchas otras cosas más, hermanos, que podemos ver en cuanto a las diferencias. Lo cual no debería de ser un sinónimo de problema. No deberíamos de verlo como un problema, sino por el contrario, deberíamos de verlo como una bendición, pues eso es lo que hace que nos complementemos y podamos crecer y madurar juntos. Eso no es una maldición, es una bendición. Porque podemos complementarnos. Yo puedo ver las cosas de una manera, Lucy las puede ver de otra manera, y al platicarlo y compararlo y hablarlo, podemos complementarnos. Cosas que yo no estoy viendo, cosas que ella no está viendo, y podemos tomar una mejor decisión de la que yo podía tomar solo. O una mejor decisión de la que ella podría tomar sola. Entonces, esto no es algo malo. Esto es una bendición. Tenemos diferencias, debería de llevarnos a complementar. Sin embargo, a consecuencia de nuestra imperfección, a consecuencia de nuestra inmadurez, esto resulta algo contrario. Y es que si además a esto le agregamos la necedad, ¿de dónde queremos, hermanos, que no haya desacuerdos? ¿De dónde queremos que no haya riñas, que no haya pleitos? Si muchas veces a todas esas diferencias, hermanos, le agregamos nuestra necedad. Todos los seres humanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que nacemos con la necedad ligada a nuestro corazón. La palabra de Dios nos lo dice. Miren, por favor, leamos Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. Dice así la palabra de Dios, Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Los viernes estamos estudiando una cápsula que se llama Instrucciones en la Crianza. Y aquí podemos encontrar una instrucción muy buena que la palabra de Dios, y que es una bendición. Dice la palabra de Dios en Hebreos, que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, es una bendición, y gracias a Dios por todos aquellos que pasamos por la varita, ¿verdad? Algunos por la varota, ¿verdad? Eran más grandes, dependiendo el tamaño, ¿no? Y algunos otros, pues no varitas, sino palos, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la disciplina que nuestros padres ejercieron para con nosotros. Claro, tiene que ser una disciplina de manera correcta. La palabra de Dios nos instruye. Ahorita estoy hablando y en cierta manera bromeando, ¿verdad? De varita. Pero debe de ser con amor, buscando hacer que en verdad la corrección venga a la vida del niño, del joven. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Pero lo primero que dice, que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Está ligada, hermanos, y aquí la idea es que es como la de un lazo fuerte amarrado, enroscado alrededor de nuestro corazón. Es lo que está diciendo. Está ligada al corazón del muchacho. Está enroscada.
está amarrada, está alrededor del corazón de tal manera que muchas veces es difícil despojarnos de ella, pero no imposible, como vamos a estar viendo. Pero si nosotros le agregamos a todo lo demás la necedad, podemos darnos cuenta, hermanos, por qué hay tantos problemas. Hermanos, podemos decir que no solo nacemos con la necedad, sino que está fuertemente arraigada en nuestro corazón, lo cual hace que nos cueste trabajo muchas veces ceder, cuando es necesario ceder. Pero hay veces que no queremos ceder, y se va a hacer de esta manera. ¿Y por qué? Así es, no cedemos, hay necedad. Cuando la necedad está ahí, hermanos, cuesta trabajo, y siempre queremos ganar, siempre queremos salirnos con la nuestra. Queremos, hermanos, que las cosas sean como nosotros queremos, como nosotros lo hemos pensado que deben de ser las cosas. Cuando ya vimos, hermanos, que podemos complementarlo. Esto lo hemos experimentado en este tiempo, en verdad. Hemos experimentado porque muchos han participado. Nuestros hermanos que están aquí y los que vienen nos dan ideas. Algunos tienen conocimiento de una cosa, de otra, ¿verdad? Y en verdad que ha sido un complemento que nos ha ayudado para que la transmisión pueda ser mejor. Lo último complemento, ¿verdad? Fue este letrerito de Monte Sinaí que Lucy nos hizo favor de hacérnoslo y poderlo tener ahí. Y es un complemento, ¿verdad? Todo lo que ustedes no miran, lo que está atrás. Y si añadimos en la mañana la idea que surgió, ¿verdad? ¿Y por qué no hacemos algo en lo cual los hermanos puedan subir? Y fue de mucha bendición. Fue de mucha bendición. Hermanos, es importante que aprendamos a ceder cuando es necesario ceder. Cuando hay que ceder, pero muchas veces la necedad no lo impide. Muchas veces la necedad nos estorba. A veces, hermanos, nos cuesta trabajo y queremos ganar, queremos salirnos con la nuestra, queremos que las cosas sean como nosotros queremos que sean, como lo vislumbramos, como pensamos. Y esto, hermanos, y si a esto le añadimos que no siempre tenemos las mejores actitudes, porque no siempre tenemos las mejores actitudes, y que tendemos por naturaleza al egoísmo, a pensar principalmente en lo nuestro, ¿verdad? Practicar el yo-yo, como nos decía Baurín, el yo esto, yo aquello, ¿verdad? A pesar, hermanos, le agregamos el egoísmo, podemos entender por qué una constante tendencia en nuestra vida, principalmente en el matrimonio, sea reñir en vez de solucionar. Ahora podemos entender por qué nuestra constante tendencia es a reñir en vez de solucionar, por todo lo que acabamos de mencionar, lo que viene detrás, lo cual, hermanos, en verdad que el diablo anhela, pues él bien sabe que las riñas que llegan a ser como goteras continuas, ahí está la pum, 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 la gotita, vez tras vez, una tras otra, que llegan a ser como goteras continuas, si no se detienen, si no se para, si no se arregla el desperfecto, la grieta, ¿verdad? Si no se soluciona, pueden debilitar una relación, pueden dividirla e inclusive hasta destruirla. Eso el enemigo lo sabe. Por eso es que él anhela que haya más riñas. Por eso que él anhela que haya más conflictos, más contiendas, más discusiones. De ahí que la palabra de Dios, hermanos, nos advierte en contra de esto. Y nos exhorta a no ceder ante esta tentación de reñir en vez de solucionar. Pues Dios no quiere, hermanos, que riñamos. Él quiere que solucionemos. Él quiere que solucionemos. Recuerdo cuando Jessie estaba en el kinder, que en una ocasión una maestra le dijo esta frase y después ella no la repitió. Y se nos quedó muy grabado y que la maestra le decía, hay que buscar soluciones. Jessie lo aprendió y nos lo compartió. Y es que en verdad así es. Hay que buscar soluciones. La palabra de Dios, hermanos, es un libro en el cual podemos encontrar soluciones. Soluciones. En nuestro Dios podemos encontrar soluciones. Dios es un Dios de soluciones, de resolver casos difíciles que parecen imposibles. Él quiere hacerlo, no quiere que las cosas se queden así. Él quiere darle solución. Es por eso que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Amén. Para solucionar el más grande problema que teníamos como seres humanos, que se llama pecado. En Cristo está la solución. Y es que, hermanos, qué mejor ambiente en un hogar o para un hogar
que un hogar sin riñas, sin contiendas, sin peleas. ¿Qué mejor ambiente para un hogar que un hogar en paz, en quietud, en tranquilidad, y no que se vea como un campo de guerra, en donde está todo el ambiente tenso, en donde continuamente hay peleas, discusiones, riñas? Hermanos, la palabra de Dios nos muestra que lo mejor para un hogar es un hogar así, donde se respira amor, donde existe esa paz, donde hay ese buscar el bien de los demás. Miren lo que dice Proverbios 17:1. Proverbios 17:1. Dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Hermanos, ¿qué es lo que es mejor? Es mejor, hermanos, estar en una casa en donde tal vez la comida pues no es muy lujosa, es comida y podemos alimentarnos a través de ella. Inclusive aquí lo compara a un bocado seco, pero es preferible un bocado seco y estar en paz, con tranquilidad, armonía, que una casa donde hay una gran provisión, ¿verdad? Grandes provisiones, llena de provisiones, pero es una casa también llena de contiendas. ¿Qué es mejor? Dice la palabra de Dios, capítulo 15, versículo 17. Dice: mejor, ¿me ayudan a leer lo que dice? Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Imagínense ahí tener los mejores cortes de carne ahí en tu plato, ¿verdad? Y no solamente uno, sino tener varios, los que quieras. Pero ¿de qué sirve? Dice aquí, dice la palabra de Dios, que ¿de qué sirve eso? Donde hay odio, donde hay rencor, donde no se quiere ni ver a la persona, es más, ni lo disfrutas. Cuando te acuerdas de eso, ves a la persona, ¡ay, hasta el hambre se me quitó! No lo disfrutas. Dice la palabra de Dios: mejor es la comida ¿de qué? De legumbres donde hay ¿qué? Amor. Donde se respira ese amor, esa unidad, esa armonía, donde están bien las cosas y pueden gozarse, se están riendo y están disfrutando de ello. ¿Qué dice la palabra de Dios? Capítulo 21, versículo 9. 21:9 dice, ¿me ayudan por favor? ¿Qué dice? Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Dice, es preferible, imagínense, pensemos en este tiempo donde el calor es tremendo, ¿no? Tremendo es el calor. Y estar en un rincón, bueno, el terrado, el airecito, qué rico, ¿no? En tiempo de frío, qué difícil, pero dice, preferible estar en un rinconcito del terrado ahí, que en una casa espaciosa y con una mujer rencillosa. Pero no solamente la Biblia nos habla de mujeres rencillosas, ahorita vamos a hablar del hombre también rencilloso. La palabra rencillosa o rencillosa nos habla de una persona que tiene resentimiento en su corazón y por lo tanto tiene una tendencia a reñir, una tendencia a discutir, una tendencia a pelear, a contender constantemente. Dice la palabra de Dios, hermanos, versículo 19, por favor, ¿me ayudan? ¿Qué dice? Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. 27, por favor, vamos a 27, hermanos. Capítulo 27, 15 y 16 dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. ¿Qué dice por favor 26, hermanos? 21, les decía que no solamente habla de la mujer rencillosa, sino también del hombre rencilloso. Dice el versículo 21, el carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contiendas. Para encender contiendas, de tal manera, hermanos, que podemos ver que la palabra de Dios nos invita a no reñir y sí solucionar, buscar la solución. Ahora vamos a terminar, hermano, viendo 7 claves para no reñir y sí solucionar. 7 claves para no reñir y sí solucionar, para poder vencer esta tentación de reñir y no solucionar. Vamos a ver 7 claves para no reñir y sí solucionar. Número 1,
despojémonos de todo orgullo. Despojémonos de todo orgullo. Santiago 4:1 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Así que como veíamos, hermanos, en una cápsula, si no la ha visto, usted la puede hablar, donde habla de los enemigos de la armonía y hablamos del orgullo, de este tema, que aquí no vamos a profundizar mucho, pero veíamos, hermanos, que las riñas, las guerras se dan cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones internas. Cuando nos dejamos llevar, hermanos, por nuestras pasiones internas, siendo una de estas principales, el orgullo. El orgullo. Lo cual nos lleva, hermanos, a creer que siempre tenemos la razón. Que yo siempre tengo la razón. Cuando no siempre es así. Muchas veces nos hemos equivocado. No siempre tenemos la razón. No siempre tenemos las mejores ideas. Hay otros también que la tienen y podemos complementarnos. El orgullo nos lleva a no reconocer nuestro error ni tampoco pedir perdón. Cuando la regamos, cuando fallamos, cuando hicimos algo que no debíamos de hacer y pedir perdón, el orgullo nos priva de esto. El orgullo nos lleva también a no perdonar. A no perdonar. ¿Por qué? Y no perdonamos a nuestro cónyuge cuando pasa algo, cuando dice algo, cuando hace algo. A veces ni se da cuenta. No lo hace de manera, no lo hace a propósito. A veces sí. Pero nos cuesta trabajo perdonar. Y eso nos lleva al resentimiento, nos lleva a la rencilla y por lo tanto nos lleva a reñir en vez de solucionar. Cuando la palabra de Dios, hermanos, nos invita a despojarnos del orgullo, que es lo que genera, hermanos, muchas contiendas. Miren lo que dice Proverbios 13:10. Proverbios, capítulo 13, versículo 10. Dice la palabra de Dios, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. El orgullo, la arrogancia va a concebir contienda. Por eso que tenemos que despojarnos. Número 1, despojémonos de todo orgullo. Número 2, desechemos la necedad. Desechemos la necedad. Si no lo hacemos, hermanos, habrá riñas. Habrá contiendas. Miren lo que dice ahí en Proverbios 12:16. No vamos a poder ver, hermanos, todos los versículos. Proverbios 12:16. Pero cuando también suba este material, hermanos, ahí lo van a poder ver todas las citas. Proverbios 12:16. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, versículo 16. Dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Dice que el necio al punto da a conocer ¿qué? Su ira. Y es ahí donde vienen las contiendas, donde vienen las peleas. Ahí mismo, ya que estamos cerca, hermanos, Proverbios 20:11. Dice, aún el muchacho es ese no era, hermanos, es Proverbios 18:16. Proverbios 18:16. Dice la palabra de Dios, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Ese tampoco es, hermanos. No sé qué me pasó aquí a la hora de anotarlos. Me fallaron los versículos. 29. Dice la palabra de Dios, el 11, este sí es. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Dice, hermanos, que el necio da rienda suelta a toda su ira, hermanos, lo cual genera contiendas, peleas. Y es que, hermanos, con una persona que está en su necedad, es más difícil llegar a un acuerdo. Es más difícil llegar a un acuerdo. Miren lo que dice Proverbios 17:12. Proverbios 17:12. Espero que este sí sea. Sí es este. Miren lo que dice Proverbios 17:12. Dice, mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Qué tremenda comparación. Mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros. Qué tremendo, cómo está furiosa, ¿verdad? Cómo quiere pues acabar con todo lo que se le ponga enfrente. Pero dice que es preferible eso a encontrarse con un necio en su necedad. Que no hay nada que lo haga cambiar. Hermanos, necesitamos desechar la necedad. La necedad, hermanos, es lo que hace muchísimo daño, que está haciendo muchísimo daño. Número 3,
7 claves para no reñir y sí solucionar, hermanos. Número 3, cultivemos nuestra vida espiritual. Cultivemos nuestra vida espiritual, hermanos. Permitamos que Cristo tome control de nuestra vida, porque cuando no es así, entonces nuestra vida estará siendo controlada por la carne. No, esto no va a traer solución, sino al contrario, va a traer riña y pelea y contienda constante. Cuando Cristo no está controlando nuestra vida, lo está haciendo la carne, la cual produce todas esas riñas, todas esas peleas. Miren lo que dice en 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 3, 1 al 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Y qué dice? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice Pablo, al haber entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no es otra señal más que la señal de que ustedes están viviendo en carnalidad. Hermanos, necesitamos cultivar nuestra vida espiritual. Necesitamos permitir que Cristo tome control de nuestra vida. Solamente de esa manera lo podemos lograr, porque cuando la carne nos controla hay problemas. Todo lo contrario cuando es Cristo a través del Espíritu Santo. Dice ahí en Gálatas 2, capítulo 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas virtudes, hermanos, que comprenden este maravilloso fruto, que nos ayudan para poder, en lugar de reñir, darle solución. De tal manera que nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras relaciones puedan crecer y madurar. Pero cuando nos dejamos llevar por la carne no es así. Hay una constante pelea, hay una constante riña. Porque lo que tiene el control es nuestra carne, lo cual produce todas estas cosas malas. Todo lo que decía Santiago ahí en 4, esas pasiones internas que combaten a nuestros miembros, que nos llevan a las peleas. Número 4, hermanos. 7 claves para no reñir y sí solucionar, hermanos. Seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Dice ahí en Santiago 1:19, ¿me ayudan por favor? Leámoslo. Santiago 1:19, dice la palabra de Dios. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Qué tremendo, hermanos. La palabra de Dios nos invita a ser prontos para oír. Nos invita a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Y esto es algo, hermanos, que debemos aprender a hacer. La ira, hermanos, aparte de que no obra la justicia de Dios, cuando se desboca, promueve, levanta contiendas y riña. Cuando permitimos que esa ira, hermanos, esa emoción se salga de control, entonces es cuando vienen todas esas peleas y contiendas. Miren lo que dice Proverbios 29. Proverbios 29, 22. Dice la palabra de nuestro Dios. Proverbios 29, 22. Dice así. Dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. ¿Quién es el que levanta contiendas? El hombre. Aquí está hablando del hombre, pero como veíamos, no hay hombres, también hay mujeres. Iracundo, iracunda, levanta contiendas. Y el furioso muchas veces peca. ¿Qué dice, por favor, 15:18? Proverbios 15, versículo 18. Dice la palabra de nuestro Dios, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla, como lo vamos a ver en el versículo 1. Número 4, hermanos, seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Número 5, meditemos las cosas con la ayuda de nuestro Dios antes de tratar el asunto. Meditemos las cosas con la ayuda de nuestro Dios antes de poder tratar el asunto. Hermanos, porque es importante tratar muchos de los asuntos. Hay asuntos, hermanos, que pasan y es necesario pasarlos por alto. Pero hay asuntos que es necesario tratarlos. Y es necesario meditar las cosas delante de nuestro Dios antes de tratar el asunto, hermanos.
Sin embargo, cuando muchas veces no lo hacemos así, no meditamos las cosas delante de Dios, no vemos cómo tratarlas, hermanos, cuando no lo hacemos, tratamos el asunto de manera incorrecta. Decimos cosas que no queremos decir y que no deberíamos decir, logrando, en lugar de solucionar, agrandar el problema. En lugar de solucionar, reñir, que haya un conflicto. A veces decimos, ¿pero qué? ¿Por qué se dio esto? Cuando nosotros no meditamos las cosas. No le pedimos a Dios discernimiento para actuar. No vislumbramos, no fuimos precavidos, prudentes. No miramos qué es lo que podía suceder al decir o hacer ciertas cosas. Y los problemas se vienen. Hermanos, tenemos que meditar las cosas con la ayuda de Dios. Tenemos que meditarlas antes de tratarlas. Eso es lo que podemos ver ahí en Nehemías. No lo vamos a buscar, pero en Nehemías 5, ahí en el versículo 1 al 7, que estaba sucediendo un problema con el pueblo de Israel. Estaban en una gran mal y afrenta, la palabra de Dios lo dice. Sin embargo, dice que aún a pesar de eso, habían, en lugar de perdonarles la deuda a sus hermanos y ayudarles, les estaban esclavizando. Estaban sirviendo unos a otros porque se debían. De tal manera, cuando se entera de Nehemías, dice la palabra de Dios, que se enojó en gran manera. Pero dice que entonces lo meditó y después reprendió. Lo trató el asunto, pero primero lo meditó. Y eso es lo que necesitamos hacer. Esto, hermanos, no lo podemos hacer solos. Es necesario que lo hagamos con la ayuda de nuestro Dios, a fin de que escudriñe nuestro corazón y nos muestre si hay algo malo, así como también nos guíe en lo que es correcto. Tenemos que ir a Dios y ponernos ahí delante de Él para que Él escudriñe nuestra mente y nuestro corazón, que revise todo de nosotros si hay algo que está mal y nos muestre qué es lo que es correcto. Miren lo que dice, hermanos, en el Salmo 139. Salmo 139, 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24. Dice la palabra de Dios, versículo 23 y versículo 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, no podemos solos. Necesitamos que ir a Dios. Número 5, hermanos, meditemos las cosas con la ayuda de nuestro Dios antes de tratar el asunto. Número 6, hermanos, rechacemos la mala actitud y no a nuestro cónyuge. ¿Qué es lo que muchas veces pasa? Cuando hay una mala actitud, nuestra tendencia, en lugar de separar la mala actitud y la persona, lo juntamos. Y entonces, en lugar de rechazar la mala actitud, ¿qué rechazamos? A la persona. Entonces actuamos mal contra la persona y arremetemos contra la persona, cuando no debería de ser así. Ese es el ejemplo que Dios nos ha dejado, porque Él dice en la palabra de Dios que nos amó a nosotros siendo aún pecadores. Dios aborrece el pecado, lo detesta el pecado, sin embargo, ama al pecador. Y porque nos ama, es que Cristo murió en la cruz por nosotros. ¿Qué dice Romanos 5:8? ¿Lo conocen, cierto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, rechacemos la mala actitud y no a nuestro cónyuge, no a la persona a quien es necesario que amemos como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Número 7, hermanos, 7 claves para no reñir y sí solucionar. Respondamos con sabiduría y no con aspereza. Respondamos con sabiduría y no con aspereza. ¿Qué es la sabiduría, hermanos? Es el aplicar el conocimiento, lo que sabemos, lo que conocemos de una manera inteligente en nuestra vida práctica. Eso es ser sabio. De tal manera que necesitamos responder con sabiduría y no con aspereza. Cuando algún cónyuge, hermanos, actúa con ira y ásperamente, es necesario que el otro no responda de la misma manera. Si lo hace, habrá riña. Si lo hace, habrá contienda, habrá pelea. Pero si responde con sabiduría, hay más posibilidades de que haya una solución. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Proverbios 15. Vayamos por favor para allá, Proverbios 15. Versículo 1 dice así, Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira,
mas la palabra áspera hace subir el furor. ¡Qué tremendo! La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Complica las cosas. Proverbios 12, hermanos, por favor. Proverbios 12, 16. Proverbios 12, 16 dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Mas el que no hace caso de la injuria, de la ofensa, del ataque es prudente. Hermanos, tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Hermanos, y el pilón. Yo no me di cuenta y le puse 7 claves, pero son 8. El pilón. Dejemos nuestras emociones en control del Espíritu Santo. 7 claves, hermanos, para no reñir y sí solucionar, que realmente son 8 claves. Para no reñir y sí solucionar, hermanos, el pilón número 8. Dejemos nuestras emociones en control del Espíritu Santo. Hermanos, las emociones juegan un papel muy importante en la solución de los conflictos. Lo queremos solucionar por emociones, con nuestras emociones, lo cual no es posible. Las emociones son así. A veces estamos emocionalmente aquí y a veces estamos emocionalmente acá, y ambos extremos son peligrosos. Es necesario estar equilibrados. Tenemos que estar bajo el control del Espíritu Santo, hermanos, para poder solucionar las situaciones difíciles que se puedan dar. Como lo veíamos ahí en Efesios 4, hermanos, 31 al 32. En donde nos invita, hermanos, a quitar de nuestra cosa muchas cosas que tienen que ver con emociones que nos llevan las contiendas y riñas. Leámoslo, por favor, hermanos, ahí en Efesios 4, versículo 31 y 32. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, 31 y 32, dice: quítense de vosotros toda amargura. Que va a haber una cápsula sobre eso. Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos a otros, con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como estudiamos esta semana, este pasaje lo estudiamos el jueves, ahí en casa, en nuestro estudio en casa. Hermanos, dejemos nuestras emociones en control del Espíritu Santo. ¿Has estado cediendo a la tentación de reñir en vez de solucionar? ¿Has estado cediendo a la tentación de entrar en esa riña en lugar de buscar la solución? En Cristo hay esperanza. En Cristo podemos salir adelante, podemos ser más que vencedores. La palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Él que nos fortalece. Él es el que produce hacer, querer como el hacer, por su buena voluntad. Lo único que necesitamos hacer es depender de Él. Es más, la palabra de Dios nos dice que la victoria ya la tenemos en Cristo, por lo cual es necesario darle gracias a Dios. Dice ahí en 1 Corintios 15, 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos la victoria. Como cantamos ese precioso himno, ya tengo la victoria. En Cristo tenemos la victoria. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es rendirnos a Él. Es humillarnos delante de nuestro Señor, reconociendo que le necesitamos. Es necesario, hermanos, pedirle que Él tome control de nuestra vida, que tome control de nuestras emociones y nos ayude para solucionar a los problemas y no reñir. Vencer esa tentación de reñir en vez de solucionar. Es necesario que nos rindamos. ¿Has estado cediendo a la tentación de reñir en vez de solucionar? Si es así, esto es un buen momento para que te rindas delante del Señor. Que le pidas perdón, que reconozcas lo que ha estado mal en ti, que tomes la decisión con la ayuda de nuestro Señor, seguir estas 8 claves para no reñir y sí solucionar, de tal manera que podamos resolver cada una de las situaciones que surjan en nuestro hogar, que surjan en nuestra familia, que surjan en nuestro matrimonio, y que en lugar de que eso nos debilite, nos fortalezca, y que podamos crecer, madurar y ser los matrimonios, las familias que Dios quiere que seamos. ¿Has estado cediendo a la tentación de reñir en vez de solucionar? Vayamos en este momento a Dios. Padre bendito, te damos gracias porque en Cristo tenemos la solución. Te damos gracias porque tú no eres un Dios que riñes, tú eres un Dios que solucionas.
Y gracias a eso es que nosotros tenemos la solución a nuestro más grande problema, que es el pecado. Gracias a eso tenemos la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Gracias a eso tenemos la fortaleza para poder llevar a cabo todo lo que tú quieres y nosotros necesitamos para ser mejores. Gracias a eso podemos tener matrimonios felices, matrimonios firmes, matrimonios saludables, matrimonios estables. Gracias a eso podemos tener matrimonios crecientes, no perfectos, pero que con tu ayuda estén creciendo y madurando. De tal manera que ese mandato de hasta que la muerte nos separe, se pueda cumplir. Ayúdanos, Señor, para ponerlo en práctica en nuestra vida. Ayúdanos a reconocer aquellas cosas que han estado mal en nosotros. A ir delante de ti para que tú nos escudriñes y veas lo que está mal, nos lo muestres y hagamos los ajustes necesarios. Ayúdanos, Señor, para poder seguir estas claves que hemos estudiado hoy. Para no reñir y sí solucionar. Señor Jesucristo, nos rendimos a ti. Te pedimos que tomes control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras emociones, de todo nuestro ser. Que nuestra carne esté subyugada y que lo que se produzca en nosotros no sean las obras de la carne, sino el fruto precioso del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para poder vencer esta tentación. Y si hay matrimonios que están en dificultad, en problemas, en riña, actualmente, Señor, te pedimos que tú les des la victoria, que tú los levantes. Si hay matrimonios, tal vez algún matrimonio que esté mirando esta enseñanza, esta predicación, y que tal vez por su mente ha pasado ese pensamiento de acabar con su matrimonio, de dejarlo, de terminarlo, que tú le ayudes a mirar que en Cristo hay solución y que puedan agarrarse, aferrarse, que puedan venir a ti. Si hay alguien que está mirando esta enseñanza y que aún no te conoce, te pido que hagas la obra. La única manera de poder vencer es con Cristo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, vas a estar luchando. Tal vez vas a estar logrando algunas cosas, pero no vas a poder funcionar de acuerdo al plan de Dios. Porque la única manera de poderlo hacer es con Cristo. Él vino a darnos la solución. La solución a nuestro problema, que es el pecado. Esa tendencia a hacer lo malo. De tal manera que es necesario que vayamos a Él. Y yo quiero invitarte a que en este momento te arrepientas de tus pecados, pongas tu fe en Cristo y le invites a entrar en tu corazón. Si esa es tu decisión, te invito a que termines la oración conmigo y que repitas esta oración. Padre, reconozco que he pecado, que he hecho lo malo, estoy arrepentido o arrepentida. Te pido que me perdones, por favor. Necesito tu ayuda. Creo que Cristo es el único que me puede salvar y dar la solución a mi problema que se llama pecado. Gracias, porque en Cristo hay salvación. Y en Cristo tengo la esperanza de que al morir puedo ir a tu presencia y mientras esté con vida, poder vivir de acuerdo a tu plan. Ayúdame. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios si tú has tomado esta decisión. Y si, hermanos, si hay algún matrimonio que necesita oración, puede mandarnos su petición, puede mandarlo de manera personal, puede mandarlo al correo, ahí en la página lo va a encontrar. Es algo que yo estoy revisando y con gusto podemos estar orando por ustedes. Quiero animarles, hermanos, invitarles para que nos podamos seguir en estos temas todos los sábados del mes de mayo y del mes de junio. 8 de la noche vamos a estar estudiando tentaciones que enfrentan los matrimonios. Temas como estos que yo espero que sean de grande bendición. Invitemos a otros, hermanos, para que también puedan aprovechar este mensaje. Vamos a continuar con el programa.